Feliz día, de nuevo acá para compartir la buena noticia, para compartir un día más, para compartir un día más del Evangelio de Jesús, que es y será siempre para nosotros vitamina para nuestra alma y fortaleza para nuestra vida. Vamos a compartir la lectura de este día. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, me he enterado de su fe en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes, ni de recordarlos en mis oraciones. Y le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que los ilumine la mente para que comprenda cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Qué admirable, Señor, es tu poder. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. Tu grandeza sobrepasa los cielos y hasta los niños de pecho te dan alabanza perfecta. Qué admirable, Señor, es tu poder. Cuando contemplo el cielo, obra tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te recuerde? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo tus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo le negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando lo lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en este Evangelio, en el Evangelio de San Lucas, vamos a compartir dos ideas del Evangelio de este día. La primera idea, Jesús nos dice algo muy claro, para que ustedes y yo lo tengamos muy en cuenta. Y nos da esa seguridad por su manera de hablar. Él nos lo dice, yo les aseguro. Ahí vemos la firmeza de la palabra de Jesús, ese acento de seguridad que Él lo va a realizar. Yo les aseguro, nos dice Jesús, que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconoceré abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios, es decir, ante
su Padre, nuestro Padre Dios, aquella que no se avergüenza de decir que soy católico, aquel que no se avergüenza de ir a misa los domingos, aquel que no se avergüenza de rezar el rosario, aquel que no se avergüenza de leer la palabra de Dios, aquel que no se avergüenza de orar, aquel que no se avergüenza de confesarse, aquel que no le avergüenza comulgar, aquel que no le avergüenza arrodillarse en la iglesia delante de la gente, aquel que no le avergüenza de ser humilde por amor a Jesús, aquel que no le avergüenza de practicar la caridad, a veces a solas, a veces que la persona lo vea, aquel que no le avergüenza de decir yo creo en Jesús, yo soy católico, apostólico, romano, yo creo en Jesús, y que lo haga con ese amor para con el Señor. Y Jesús nos dice, bueno, aquel que me reconozca delante del mundo, delante de la gente, pues yo también lo voy a reconocer delante de los ángeles y delante de mi Padre Dios. Aquel que no le da vergüenza de decir yo voy a misa, o no le da vergüenza de repente ir en su carro y poner una música católica para escuchar. Aquel que no le da vergüenza tener una imagen en su casa para venerar. Aquel que de repente no le da vergüenza de colocarse una franela con el rostro de Jesús, con el rostro de María, con una cita bíblica. Aquel que no le da vergüenza de decir yo creo firmemente que Jesús es mi Señor, es mi Dios, es el Salvador del mundo, es el Mesías, es el Rey del universo. Aquel o aquella que no le da vergüenza de ser testigo de Jesús en medio de su familia, en medio de su comunidad, en medio de su trabajo, en medio de su parroquia, en medio donde se mueve a diario, pues Jesús también le dice lo mismo, pues yo también voy delante de los ángeles, delante de mi Padre Dios, voy a reconocerte, ¿sí? Te voy a reconocer abiertamente, porque también usted me reconoció abiertamente aquí en la faz de la tierra. Pero aquellos que es todo lo contrario, aquellos que dicen que son católicos, pero le da pena decir que va a misa, le da pena rezar, le da pena decir que reza el rosario, le da pena arrodillarse, le da vergüenza confesarse, porque ¿qué pensará la gente? Es decir, le da vergüenza ser testigo de Jesús, le da pena decir que lee la palabra de Dios, le da pena hablar de Dios delante de otra persona, y a veces escucha cómo tratan mal a María, nuestra madre, o difama de tal manera a la iglesia, y nos quedamos callados porque nos da pena salir como defensa. Me da pena, pues también Jesús nos dice, y aquellos que se avergüencen de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de los ángeles y delante de mi Padre Dios. Pues hermanos, preguntémonos, ¿en qué bando quiero estar? ¿En el bando de aquellos que cuando estemos compareciendo ante el tribunal de Dios, Jesús lo reconozca abiertamente, porque Él reconoció a Jesús abiertamente mientras vivió en la tierra? ¿O en aquel bando que Jesús no lo reconoce abiertamente cuando esté compareciendo ante el tribunal de Dios, porque también cuando vivió en la tierra no reconoció a Jesús como su Mesías, como su Salvador, y le da pena hablar del Señor? ¿En qué bando quiero estar? Dios quiera que ustedes y yo estemos siempre en el bando de aquellos que abiertamente hablamos de Jesús acá mientras vivamos. Y una segunda idea es lo que dice el Evangelio. Nos dice Jesús, todo aquel que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre se le perdonará. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesús esto? Pues en el caminar de la vida, pues nosotros vamos a ofender a Jesús sin querer queriendo, otra vez queriendo, también por nuestra debilidad humana, pues lo vamos a ofender. Pero si nosotros reconocemos nuestra falta, nuestra falla, reconocemos nuestro pecado, el Señor siempre nos perdonará, porque reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestras fallas, reconocemos a quién hemos ofendido y nos acercamos humildemente al sacramento de la confesión, buscando el perdón de Dios, perdón que Dios nunca le niega a nadie, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Pero también
el Señor nos dice la otra cara de la moneda, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Y cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo? Es aquel pecado el cual yo no lo quiero reconocer. Yo no quiero reconocer mi pecado. Yo no quiero reconocer mi falta. Yo no quiero reconocer mi falla. Y no veo la necesidad de pedirle perdón a Dios por mi pecado, por mi falta, por mi falla. Por lo tanto, me estoy cerrando a que Dios me perdone. Me estoy cerrando a que el Señor me dé su perdón. ¿Por qué? Porque yo no busco ese perdón, porque yo no quiero ese perdón y porque yo no reconozco que he ofendido al Dios de la vida. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, cuando yo no me arrepiento a pedirle perdón a aquel que nos quiere perdonar y que le damos la espalda a aquel que nos quiere salvar. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Pues hermanos, que ustedes y yo tengamos la otra actitud de reconocernos pecadores cuantas veces sea necesario ante la presencia de Dios, reconocer nuestra falta cuantas veces sea necesario y que nos acerquemos siempre a buscar el perdón de Dios cuantas veces lo necesitemos. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí y cuídame siempre. No me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.